En el día de hoy, desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, vamos a plantear lo que ha sido la evolución del escenario epidemiológico relacionado a todo lo que es COVID-19, tanto en los aspectos de la enfermedad como así también todo lo referido a la vigilancia epidemiológica. Uno de los temas más importantes que nosotros queremos tratar y transmitir es que la comunidad conozca todo lo que está referido a COVID-19 y todo lo que se hace desde la Dirección de Epidemiología para que esta enfermedad sea sobrellevada de la mejor manera posible. Entonces, nosotros partimos de una premisa fundamental que es el planteo de salir a buscar el virus. Nosotros, desde un primer momento, no quisimos que el virus nos busque a nosotros, sino como vigilantes, que es nuestra principal función dentro de todo el equipo de salud, que es vigilar y controlar las enfermedades de notificación obligatoria y determinar qué es lo que tenemos que hacer en cada situación. Salimos a buscar el virus. Y esta salida o esta búsqueda del virus es la que nos ha llevado, y consideramos nosotros desde nuestro rol de vigilancia, que es un éxito poder contar en este momento con los casos que tenemos a más de 100 días de haber comenzado la pandemia en la Argentina. Esta búsqueda del virus tuvo diferentes escenarios a lo largo de todo este tiempo, y el principal escenario que se planteó en el mes de marzo, cuando comienza y cuando se declara la pandemia y el ingreso del virus SARS-CoV-2 en la República Argentina, es planteando nosotros la captación de pacientes que provenían desde zonas en donde había transmisión, que por lo general fueron países relacionados con Europa, y que nos ajustábamos únicamente y plenamente a su definición de casos sintomáticos. Es así que se captan los 3 primeros pacientes que ingresan, uno de España, el otro de Tailandia y otro de Estados Unidos, y es allí que se hacen los 3 primeros diagnósticos en nuestra provincia. En esta primera etapa, los diagnósticos los realiza el Instituto Malbrán, ya que nosotros no teníamos capacidad operativa ni tampoco se había realizado una transferencia tecnológica al Laboratorio Provincial de Referencia de Virus Respiratorios e Influenza en aquel momento. Recién se puede contar con un diagnóstico de COVID a partir del día 29 de marzo de este año, en donde este laboratorio, que es el que está ubicado en el Hospital Señor del Milagro, se transforma en un laboratorio perteneciente también a la red COVID y pasa a denominarse como Laboratorio Provincial de Referencia de Virus Respiratorios, Influenza y COVID. Y allí se comienzan a hacer los primeros diagnósticos. Esto a nosotros nos plantea que luego de encontrar el 4.º caso, que en realidad lo encontramos en forma casual por un rumor epidemiológico relacionado con la provincia de Río Negro, se diagnostica este paciente asintomático y es nuestro primer diagnóstico en la provincia de Salta de un paciente asintomático, y es lo que a nosotros nos lleva a pensar y a plantear la estrategia fundamental de intensificar la búsqueda en personas asintomáticas para reforzar todo lo que es el primer nivel de atención y tomar como modelo y estrategia de vigilancia epidemiológica la que habíamos aprendido en el año 2009 con la gripe H1N1, que es la de primero saber que hay transmisión comunitaria para luego pasar a una segunda fase de investigación únicamente de pacientes que estuvieran internados. Entonces aquí nosotros nos planteamos algo importante, que es pacientes y personas que vigilamos. Pacientes van a ser aquellos que van a presentar una sintomatología clínica, de acuerdo a la definición que esté vigente en el momento, y las personas asintomáticas van a ser a todos aquellos que nosotros vamos a muestrar por diferentes motivos. La primera parte de esta estrategia consideraba solamente la búsqueda de personas repatriadas que ingresaban a nuestra provincia y que tenían que hacer cuarentena, o sea, el aislamiento social y el distanciamiento social en forma individual durante 14 días y que eran dados de alta sin ningún estudio de laboratorio. A partir de nuestro primer caso en asintomático,
ponemos en nuestra vigilancia la realización de la PCR al 10º o al 12º día del aislamiento en cuarentena. ¿Qué significa esto? Que nosotros comenzamos a trabajar con este gran flujo de pacientes, de personas que ingresaban desde diferentes zonas con transmisión o sin transmisión y que llegaban a la provincia de Salta, y que entonces se realizó y se planteó el aislamiento centralizado en diferentes hoteles o en lugares que estuvieron destinados para tal fin. En ese contexto, nosotros ya vamos estudiando aproximadamente 5.000 a 6.000 personas que ingresaron a la provincia, y esos son los resultados que ustedes van observando, que es lo que nosotros notificamos normalmente de los casos COVID positivos. Las principales fuentes o líneas por el cual el COVID ingresa a la provincia de Salta fueron en una primera etapa relacionadas con países de Europa, principalmente España, Tailandia, Estados Unidos, y en menor grado Bolivia y últimamente Chile. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Estudiamos diferentes escenarios epidemiológicos y planteamos diferentes estrategias. Y hoy en día, en este momento, nosotros estamos en condiciones de replantear las estrategias de vigilancia, porque ya vino prácticamente toda la gente que tenía que venir. El número que nosotros manejamos de casos es importante. La situación epidemiológica del norte del país y de nuestras provincias vecinas cambió totalmente, porque nosotros hasta hace un mes atrás teníamos, digamos, como cercanía solamente la provincia de Chaco, y como los lugares importantes que aportaban casos de COVID a la provincia era Cava, el AMBA, toda la región de el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba en menor medida, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco básicamente, y bueno, y últimamente la provincia de Jujuy, pero también apareció Mendoza, apareció Neuquén y otras provincias del país. Entonces nosotros en este contexto lo que queremos hacer es explicar a la comunidad qué significa y en qué situación estamos. Esta parte de los hoteles es como una parte que ya termina, porque ya ingresan las personas que tienen que ingresar, ya tenemos una casuística bastante importante, sabemos que hay un número aproximadamente entre cada 1.000 repatriados, entre el 4 y 5 personas eran positivas, pero nosotros en todo el tiempo que se manejaron el ingreso de los hoteles, tuvimos una situación particular, y es la primera que se produce en la provincia, que es con el ingreso el día 22 de mayo de esta persona que condució un camión, que tenía un compañero en la provincia vecina de Jujuy, se convierte en caso positivo y ocasiona la transmisión estrecha en grupo familiar, principalmente ocasionando 8 casos. Esta situación también se plantea en el departamento San Martín, en la ciudad de Tartagal, que son las noticias que ustedes habrán observado la semana pasada, y así sucesivamente vamos viendo pequeños escenarios en donde tenemos que replantear esta situación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros comenzamos a hablar de contactos estrechos, lo primero que nos plantean es qué significa un contacto estrecho. Y entonces es importante, a la luz de todos los resultados que están saliendo en el día de la fecha y la situación que se van a plantear y que seguro ustedes luego las plantearán en sus preguntas, es conocer específicamente qué significa para la epidemiología ser un contacto estrecho. Primero, para que haya un contacto estrecho, tiene que existir un caso COVID positivo, que esté confirmado. Si este caso no está confirmado, el contacto como tal no va a existir. A la hora de evaluar mi presencia o mi contacto con ese caso COVID positivo, yo tengo que saber si este caso de COVID está sintomático, o sea que tiene sintomatología clínica, o es una persona asintomática que por supuesto va a tener un tratamiento u otro. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta si nosotros, cuando hemos tenido contacto con esa persona, hemos usado elementos de protección personal, lo que dice acá en el graph EPP. Y nosotros sabemos que ya desde hace un tiempo, uno de los elementos
de protección personal de tipo social y que hemos utilizado y que es muy importante es el uso de barbijo o tapabocas. Entonces nosotros de esa manera el distanciamiento social y el lavado de manos, eso forma parte de todo lo que son elementos de protección personal. Yo no necesito estar vestido o andar por la vida en este momento vestido con escafandra, con barbijos quirúrgicos o barbijos con unas denominaciones especiales, con camisolines, sino que yo tengo que tener en mi vida social básica los elementos necesarios para poder manejarme y comunicarme con el resto de las personas y hacer mis actividades diarias. Y las que a nosotros nos involucra desde el punto de vista social es el uso de tapaboca, es el lavado frecuente de mano, el uso frecuente de alcohol en gel y básicamente mantener el distanciamiento social y la separación entre personas. Acá es importante esto porque una de las condiciones que hablan de contacto estrecho es cuando las personas se encuentran a menos de 2 metros. O sea, cuando se comparten, cuando nosotros les decimos, si van a hacer una reunión, por favor que la reunión no ocupe más del 50% de lo que el local se habilita. Entonces nosotros tenemos que mantener un distanciamiento social importante donde nos asegure que al menos tenemos que estar 2 metros entre una persona y otra y tendríamos que distanciarnos un poquito. Otra de las situaciones que se plantean es que no se deben estar en un contacto estrecho permanente por más de 15 minutos. Esto es lo que se aplica a todo lo que es el personal de salud, a los convivientes familiares, al área laboral y todo lo que sea el área de trabajo y al área social. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, en este escenario que nosotros planteamos a partir de hoy, 8 de julio, en la provincia de Salta, es un escenario en donde tenemos que trabajar muy intensamente en esa búsqueda del virus, pero en contactos estrechos identificables con un caso COVID positivo. No todos somos contactos estrechos de un caso positivo. Entonces tenemos que identificar bien esto. ¿Cómo se maneja un entorno de contacto estrecho? Lo primero, y de acuerdo a la indicación del Ministerio de Salud de la Nación, la persona que se transforma en contacto estrecho o que es un contacto estrecho, a partir del momento que se entera de que estuvo en contacto con un caso COVID positivo, lo primero que debe hacer es aislarse. Y acá nos vamos a detener y es necesario que ustedes como comunicadores sociales y que son los que llevan las noticias a todas nuestras casas, entiendan y transmitan bien este concepto. Aislarse significa que yo me tengo que ir a mi domicilio en las condiciones en las que pueda, si no hay que buscar algo adecuado y alternativo, y yo tengo que estar aislado, solo, separado en una habitación. Hay un concepto que a nosotros nos preocupó, sobre todo en estas últimas 48, 72 horas, que es el decir, yo soy contacto, voy, me realizo el hisopado nasofaringeo y continúo tranquilo por la vida. Ese es un concepto erróneo y equivocado y nos va a llevar al fracaso epidemiológico. Desde el momento en que yo me entero que soy contacto de un caso positivo, debo aislarme, autoaislarme y comunicar a la autoridad competente y a la que me corresponde por el lugar en donde vivo, en donde me tienen que mantener aislado. Debo estar notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, y allí se notifica tanto el caso positivo como el contacto. O sea que tiene que haber un registro. Tiene que haber un reporte diario de esa persona que se encuentra en aislamiento por contacto estrecho, en donde todos los días debe informar a la autoridad de salud que no presenta ni signos ni síntomas compatibles con COVID. Si nosotros cumplimos esto, vamos a poder sobrellevar bien esta pandemia y continuar realizando acciones de intervención y de vigilancia que tengan éxito. Pero somos nosotros los que tenemos que también tener un cierto grado de responsabilidad social,
porque ya durante todo este tiempo venimos repitiendo y se da conocimiento de todo lo que se está haciendo, entonces si tengo contacto con un caso COVID positivo o tengo la alta sospecha, debo aislarme y debo quedarme en mi casa. Entonces, en este marco, lo que nosotros tenemos que insistir es más aislamiento y cuarentena para los que son contactos de casos COVID positivos y el uso racional de los hisopados nasofaringios como corresponde y como lo marca la norma de la provincia de Salta. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces, y es lo que nos están planteando, yo fui contacto de un caso COVID positivo, voy, me realizan el hisopado nasofaringio y hasta que esté el resultado yo me voy tranquilo por la vida. Y eso es una equivocación que vamos a cometer y por lo tanto de ahí no vamos a poder volver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, si yo fui contacto, producir el aislamiento y realizar el aislamiento. Notificar diariamente que no tengo ni signos ni síntomas. Y al día número 12 de aislamiento en domicilio o centralizado, como a mí me corresponda, tengo que hacerme el hisopado nasofaringio, que eso sí se lo hace la autoridad competente, que es el Servicio de Salud Pública de la provincia de Salta, a través de cualquiera de sus efectores en el nivel operativo. Si ese hisopado nasofaringio es negativo, entonces a esa persona se le levanta el aislamiento restrictivo que tenía de cuarentena y puede continuar normalmente con su vida social diaria. Si esa persona es positiva al final de su cuarentena, debe continuar aislado en un servicio de salud, porque nosotros todavía seguimos manteniendo el tema de la internación, hasta que se le negativiza el hisopado nasofaringio, que es lo que nosotros llamamos la recuperación del paciente COVID. Esto es importante para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, porque son múltiples las preguntas que nos dicen qué son los contactos, cómo se trabaja, y es la manera que nosotros vamos a trabajar esto. Y a su vez queremos presentar a pedido de muchos medios y ya digamos con la casuística que tenemos, cuál va a ser de ahora en más el modelo de parte que nosotros damos, porque tenemos que unificar criterios para poder informar a la gente. Y este es el parte con los datos obtenidos a las 13:30 del día de hoy, que es lo que va a salir en los medios que ustedes ya lo están teniendo, digamos, en este momento. Pero acá hay conceptos que a mí me gustaría que nosotros interpretemos qué es lo que me está diciendo este número frío. Hay situaciones muy particulares, ustedes habrán escuchado el día sábado en las declaraciones del ingeniero Villada y del doctor Posada y del propio gobernador, por supuesto, que hay tres departamentos con un cierto grado de criticidad, que es el departamento San Martín, el departamento Orán y el departamento General Güemes. ¿Y por qué? La explicación está en esos números. Ya en este momento, a nosotros desde el punto de vista epidemiológico, no me importa quién viene o no me importa tanto, porque yo sé que que viene en un hotel que está repatriado lo tengo aislado, sino que tengo que poner énfasis en quién circula en estas localidades. Por eso es importante, por la resolución que sacó el COE el día sábado o domingo, leer bien lo que dice y es evitar el desplazamiento entre localidades pertenecientes a estos tres departamentos, porque son departamentos en donde se ha producido transmisión estrecha entre personas del propio vínculo familiar, ¿sí? También hubo en el entorno de los equipos de salud pública y relacionados con la actividad laboral. Esos tres parámetros son suficientes para que nosotros cambiemos la estrategia y no tenemos que esperar ni dar mayores explicaciones en el cambio de estrategia, y que todo el que es contacto de un caso positivo debe ser aislado, debe ser estudiado con hisopado nasofaringio hoy al día número 12 de haber tenido el contacto. Doy un ejemplo.
Si yo estuve en contacto con un caso positivo el día 29 de junio, mi estudio, si yo estoy aislado, tengo que estar aislado, aproximadamente será el 9 o el 10 de julio. Calculo más o menos que deben ser los 12 días. Recién ahí, si soy negativo, me darán el alta. Si soy positivo, continúo hasta que se negativiza la PCR. Estos 3 departamentos tienen particularidades. Sí, tienen particularidades. El departamento Orán tiene su particularidad por el caso que ingresa el 22 de mayo, que ocasiona casos COVID positivo en un contacto estrecho. Tenemos una persona fallecida sin un nexo completamente estudiado, pero ya con contactos dentro del equipo de salud, del entorno familiar y barrial positivo al día de hoy. Por eso hoy día van a ver ustedes que se notifican 12 casos nuevos. En esos 12 casos nuevos están esas personas del contacto estrecho de los estudios de Orán. En Tartagal también tenemos contactos relacionados en el equipo de salud, también tenemos contactos de pacientes. Entonces, eso es lo que hablamos de la aparición de casos secundarios a los casos primarios. Y en la localidad de Güemes tenemos relacionados con actividad laboral. Entonces, no esperemos más, trabajemos sobre esto. Y a esto se suma una particularidad geográfica, por una cuestión de accesibilidad, desde el departamento de los Andes, porque está muy relacionado con la zona andina de la provincia vecina de Jujuy, y allí tenemos actividad minera que tiene una determinada complicación bastante importante con COVID-19, y que por supuesto tenemos que limitar el ingreso de personas al departamento de los Andes, básicamente a San Antonio de los Cobres. Es por ello que la zona de Olacapato y de Cobres son zonas que tienen en este momento el tránsito suspendido, al igual que los límites de Jujuy, tanto en el río de las Pavas, en Palma Sola o en el río Piedra con el norte de la provincia, y por supuesto la frontera Argentina con Bolivia. Pero nosotros nombramos estos 3 departamentos que son los más importantes, pero le pedimos a todos los otros departamentos que en este momento no presentan actividad de COVID, es que no deben bajar sus brazos y tienen que seguir luchando y tienen que fortalecer sus actividades propias de vigilancia. En este momento nosotros no podemos comparar un departamento como Cachi con el departamento Orán. Desde el punto de vista epidemiológico sería un acto irresponsable ponerlo a los 2 departamentos en el mismo perfil epidemiológico. Entonces esto es una situación que nosotros la vamos revisando día a día y se va actualizando día a día. ¿Qué más tenemos nosotros sobre esto? Bueno, esto es un gráfico. Le pedimos disculpas, lo hicimos nosotros en la oficina con todo el equipo de vigilancia que está allí al final haciendo barra, y la residencia de epidemiología también, que me están haciendo señas que no me tengo que olvidar. Y vemos dónde están todo esto, y todo es explicable. Básicamente, lo que a nosotros nos preocupa son las localidades que están sobre Ruta 34 y 51 en los departamentos Orán y San Martín, y el departamento Güemes. Pero no nos olvidemos de la capital, del departamento capital, porque va a tener un tratamiento especial, porque tenemos más del 50% de la población de Salta está centrada en el departamento capital, como todo lo que es el Gran Salta, que tiene la mayoría de los habitantes. Hay un flujo permanente de personas de un municipio a otro por razones laborales, o por atención de familiar enfermo, de médicos, de las situaciones que ocurran. Pero básicamente nosotros tenemos que tener en este contexto algo claro. Yo no me debo desplazar, no me debo mover si no es necesario realizarlo. ¿En qué parte de la curva estamos? Todavía no se lo podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros recién comenzamos a transitar nuestros primeros casos de contacto estrecho. En la medida en que nosotros transitemos eso, iremos construyendo nuestra propia curva.
hasta ahora lo que nosotros estábamos viendo es un reflejo de lo que pasa en el país, porque vienen personas de Buenos Aires, vienen personas de Cava, de Córdoba, de Mendoza, de Río Negro. Entonces, básicamente, tenemos que cumplir con todo lo que nos están diciendo, evitar el desplazamiento, utilizar todo lo que está referido al distanciamiento social, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel. Si yo tengo una situación problemática en mi entorno familiar o laboral, yo no tengo que preocuparme, sino que tengo que ocuparme del tema y para eso tratarlo con cierta razonabilidad para saber qué es lo que tenemos que hacer con el asesoramiento del equipo técnico local que a nosotros nos toca estar relacionados. Así que básicamente esto es lo que nosotros le queríamos presentar. Este es el nuevo parte que vamos a comenzar a difundir, no sé si a partir de hoy o a partir de mañana, ya nos dirán la gente de prensa. Hay una actualización permanente con el parte de Nación. El parte de Nación se alimenta automáticamente de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, por eso es que recalcamos de que todo tiene que estar notificado en ese sitio. Así que bueno, eso es todo lo que es nuestra información desde el punto de vista de vigilancia.